Candela con Enrique Encinosa regresa ahora por primer programa en el año 2026. Estamos en 2026, ¿verdad? Sí, 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 pero ahorita se acaba. So, No, porque apúrate que se ya nos acaba el año. hay veces que uno mira para atrás y dice, wow, Bueno, eso nací fue en el por el siglo pasado. 2025. Ah, ¿tú sabes a quién Y se le va a hacer largo el año? A mm, Maduro. sí, no, pero espérate, vamos a entrar en todo eso, pero espérate un segundo. Para que la audiencia sepa, aquí tengo mi anchorman, quien estuvo de vacaciones en Atlanta con su hijo y sus nietos. Y Gustavo estuvo en Australia cazando canguros. Así que, y el invitado de hoy es el elegantísimo Julio M. Schilling. un placer, mis queridos amigos, estar con ustedes y con su gran audiencia. Bueno, Feliz año nuevo para todos. feliz año nuevo, Julio, a ti, a Enrique, a todas las personas que ven este programa. Yo creo que va a ser un año muy interesante. Ya está empezando interesante. Empezó, Vamos a, hay tela para cortar. Hoy Trump sacó un tweet hablando sobre Cuba. Dijo después que él ha tenido conversaciones con el régimen castrista y básicamente, según reporta Cubanet, eh, se me perdió aquí, lo tenía, pero básicamente lo que está pidiendo Trump al régimen castrista es que le restituya todos los derechos verdaderos que merecen todos los cubanos que se han ido a la isla Wow. y, y todo lo que se refiere a ellos. O sea, no sé hasta qué punto entra en la economía, porque es difícil devolver una fábrica de galletitas a alguien que ya la fábrica probablemente no existe. O las Y propiedades a toda la gente que se las quitaron. por eso. Y, vaya, y después de 70 años, puede haber algún tipo de restitución, pero fíjate, eso no es lo que me importa a mí. Lo que me importa a mí y lo que le quiero preguntar a Schilling es ¿hacia dónde tú crees que va a llegar esto de Trump? Y existe en Cuba y en el exilio algunas élites de poder que puedan reconstruir la porquería que se ha convertido en nuestra patria. Así que adelante. fíjate, estamos presenciando la implementación de una política que es una enmienda de corolario Roosevelt, de Teodoro Roosevelt a la doctrina Monroe. O sea, Teodoro Roosevelt implementó y reforzó la doctrina Monroe a un nivel eh, muy constante. La gran diferencia de Donald Trump es que no quiere enviar tropas de ocupación. O sea, estamos, Donald Trump ha roto con décadas de abandono de América Latina. Eh, Entiendo. Han unido el hecho de que el socialismo en el continente americano está unido al narcotráfico, operan simbiónicamente, son inseparables, porque los carteles de la droga se han convertido en milicias amparados por estados, tanto en México, con No, sectores narcoestados. Hay narcoestados en este correctos, mundo. el castrocomunismo, Venezuela, y ya esa conexión ha quedado establecida. Entonces, los Estados Unidos, y en noviembre formalmente lo anunció, ellos han ido preparando el terreno, buscando la legalidad para poder atacar donde quiera, sin aviso y perfectamente legal, todos los carteles de la droga ya categorizados como grupos terroristas, como si estuvieran atacando a un terrorismo islámico, por ejemplo. Entonces, tienen el amparo legal para hacer este tipo de incursiones.
La meta no solo es quitar al burdo de Maduro, narcoterrorista, dictador, no, 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 no. Esto va mucho más amplio. Aquí se está buscando sacar a China comunista, sacar a Rusia, sacar a los iraníes de América Latina y entienden perfectamente bien que Cuba comunista es no solo el punto de lanza, es la base El cártel. intelectual, de inteligencia, de logística, de Es la todo. base del edificio comunista construido en el hemisferio. Correcto. Entonces, te diría que Venezuela fue la pista más fácil para entrar porque resolvían varios problemas con el mismo aporte. Los Estados Unidos sabía que los chinos, los rusos y los iraníes tenían sistemas ahí de defensa y demostraron ser inferiores. Sabían que Venezuela tiene una relación Que muy eso importante para Cuba. precisamente sabían que eran inferiores. O sea, eso es un mensaje eh, dirigido también a esos, a los iraníes y a los chinos y a los Correcto, rusos, diciéndole, oye, el equipo que ustedes tienen, nos lo comemos con papas fritas. correcto. Y eh, eh, Venezuela, al ser un proveedor importante para Cuba comunista y para China, 80% del petróleo que Venezuela chavista vende es a China. Entonces, de pronto los Estados Unidos inicia un verdadero bloqueo sobre Venezuela, controlando de una manera indirecta su economía. O sea, ellos determinan el petróleo que entra y sale. Y esto está avalado primero como instrumento de guerra no bélico. O sea, aquí estamos viendo la utilización de la economía como una herramienta para obligar al propio régimen chavista que sigue estando en el poder a que se desarticule, que se Y desmiembre. legalmente están diciendo, esta no es una acción militar, es una acción policíaca. ¿Por qué? Porque Maduro ya ha sido indicted. ¿Cómo se dice indicted en español? Ha sido encausado Correcto. internacionalmente y por lo tanto lo que estamos simplemente es ejecutando una orden policial. Claro. Y yo quería hacer este punto y quiero Julio, que tú expandas en él. Yo creo que también el mensaje fue a los que quedan en este momento en el poder en Venezuela, que si se llevaron a Maduro como se lo llevaron y con la facilidad que se lo llevaron, ninguno de ellos está seguro. Correcto. No, y además déjame decirte, mira, el ejército de Venezuela no ha sido un ejército con experiencia militar. O sea, se entrenan y todo eso, pero guerras, ¿cuándo? ¿Ok? En los años 60 hubo un poco de insurrección ahí, que después Luis Posada Carriles y los calmó, pero sinceramente no se olvide que hace un par de años, o 2 o 3 años, cuando un dron de juguete voló por arriba de una manifestación, un batallón entero de tropas élites se disolvió y se mandó a correr. ¿No? Claro. Pero, Ese pero, no es un ejército que es una amenaza. pero tengan en cuenta lo que significa, porque se esperaba que o sea, lo que es el ejército venezolano como mecanismo de defensa estaba pésimamente entrenados y armados. Y entre paréntesis, hay que estar claro que hay elementos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que estuvieron en complicidad con los estadounidenses. Ellos Eso hay que estar sabían clarísimo. todo lo que estaba haciendo Maduro, lo que Absolutamente todo. comía, lo que se ponía, cómo se vestía, dónde estaba a todo momento. Correcto. Y las tropas élites del castrocomunismo, lo mejor que tenían en fuerza de pelear, lo mejor, ahí estaban y quedaron neutralizados al toque quedaron neutralizados
demostraron ser inútiles total, eunucos defendiendo a un ejército que 32 muertos. los humilló. Pero no solo eso, China comunista, que es galardonada como una potencia tecnológica, su tecnología demostró ser inferior, no sirvió para nada, no sirvió para absolutamente nada. No pudieron hacer Detectar, nada. no detectaron los helicópteros. Ahora, regresando a la situación cubana, ¿ok? Ahora Cuba se va a quedar sin petróleo, ¿no? A no ser que se lo compre cash a México. Y Eh, parece que con México hay en este momento algún tipo Correcto. de conversaciones a través de los Estados Unidos también envueltos. pero además de eso, o sea, el hambre en Cuba ahora está gigantesca. Mi esposa habla con opositores en Cuba y con familia en Cuba y lo que te dicen es tétrico. O sea, una persona le dijo a mi esposa que ella tuvo que pagar por 4 papas, 1.500 pesos cubanos. ¿Ok? En un momento en que quizás lo más que reciban de ingresos sean 3.000 pesos cubanos al mes. O sea, se te fue la mitad del salario en 4 papas. Eh, y el propio régimen está hablando ahora de que no nos hace falta el embargo, tenemos boniato. ¿Dónde está el boniato? ¿Ok? ¿Cómo tú ves la cosa, Schilling? ¿Qué Mira, va a pasar? el problema es el problema para Cuba comunista. O sea, y la gran felicidad y la fortuna para los cubanos y la libertad en general es que se reúne lo peor de las situaciones para el castrocomunismo. No hay nada que tú puedas apuntar que lo tienen a su favor, absolutamente nada. Mencionaste México. Eh, el presidente Sheinbaum, una marxista-leninista convencida, ya va a ceder, es cuestión de tiempo, a disminuir y parar eh, los envíos de petróleo por la sencilla razón de que ya los Estados Unidos le ha dicho que han detectado bases de los narcotraficantes dentro de México y que los van a bombardear. Y ella está asustadísima con ese fenómeno y una de las cosas que se le va a estar presionando es que paren los envíos de petróleo a, a Cuba comunista y eso lo van a hacer. Hemos visto la vuelta carnera que dio Gustavo Petro de Colombia, que fue uno de los primeros en aplicar el modelo dictatorial del Foro Veterano de Sao guerrillero Paulo. marxista. Correcto. Que primero dijo que lucharían por la tierra, dando a entender hasta la muerte, y después terminó diciendo que la verdad es que él no le gustaba mucho Maduro. Entonces, quiere decir que los Estados Unidos está dirigiéndose específicamente a los focos de poder que son parte de las extensiones de Cuba comunista. O sea, aquí claramente hay una agenda para revertir el comunismo en América Latina. Estamos viendo algo similar a lo que vimos en la administración de Ronald Reagan hacer contra el comunismo soviético en Europa, pero no solo en Europa, o sea, la guerra se llevó a cabo a través del globo, en África, en América Central, y estamos viendo lo mismo, pero ya directamente en estos objetivos. Venezuela es simplemente un escalón. Entonces, ya Cuba comunista no tiene la Unión Soviética, no hay una superpotencia, no hay un pacto Me ganaste la Kennedy-Khrushchev. pregunta que yo te quería hacer, porque yo entiendo que en los años 60, por la tecnología y todo, tener a los soviéticos a 90 millas de los Estados Unidos para los rusos era, para la Unión Soviética, era un logro. Pero hoy en día, con la tecnología que hay, con los submarinos que existen, que honestamente, realmente, yo entiendo lo que Venezuela le representa a Rusia, a China, etcétera, por el petróleo
los minerales, etcétera. Pero Cuba, honestamente, ¿qué tiene que ofrecerle en este momento a esos países? Cuba comunista es la base de la subversión marxista en América Latina. Cuba comunista es el foco de el eslabón, perdón, entre grupos de terrorismo doméstico en los Estados Unidos. Gran parte de las manifestaciones que se están llevando a cabo lo están llevando a cabo aproximadamente 15 organizaciones a través de los Estados Unidos. Manifestaciones que buscan interrumpir y desestabilizar los Estados Unidos. Todas tienen, para nombrarte solamente uno, The People's Forum, que es una organización con lazos con China comunista y con Cuba. Entonces, la inteligencia castrista está ligada a la mayor parte de esas 15 organizaciones que están operando dentro de los Estados Unidos para desestabilizar a este país. Si entramos en la ecuación el narcotráfico, de la cual Cuba comunista también está implicado. Ya el narcotráfico los Estados Unidos lo ve como un fenómeno que amenaza su propia seguridad nacional. Vimos la utilización de la inmigración para desestabilizar a los Estados Unidos. Los grupos de Tren de Aragua, que más bien eran milicias preparadas y entrenadas en Venezuela para venir a los Estados Unidos y establecer el caos, el terror y buscar debilitar, establecer una crisis para que entonces la respuesta a esa crisis fuera cambios radicales. Todo Pero ¿qué esto, alternativas tiene ahora Díaz-Canel y sus secuaces? bueno, ellos van a... Díaz-Canel no tiene otra que seguir la línea dura, a Del pesar de que partido? tal vez su cabeza es la más obvia que rodaría por el piso. O sea, la línea del partido. Exacto, él tiene que dar el frente para eso. Yo pienso que los Estados Unidos, antes de llevar a cabo una operación quirúrgica, y no le quiero quitar la idea a los Estados Unidos que lo hiciera, porque yo lo apoyaría 100%. Pero lo que yo pienso que van a hacer es dar Ten tiempo. cuidado porque esto se pone en X y No, pero eso es entonces signo. perfectamente válido. O sea, yo estoy... Además, déjame hacer la pausa aquí y entonces a lo mejor Trump te está escuchando. Así que dale buenos consejos. ¿Cómo no? Este programa se escucha en Rumble, en Telegram, en X, en Truth Social, en Signal, en YouTube y en Facebook. Y si van a YouTube y ponen Enrique Encinosa, le deben salir todos los videos de viejos de Candela y los de Hablando de Historia. Y algunos hablando de boxeo y otras cosas. Así que, y creo que hay uno o dos contigo. Sí, Sí. sí, Ah, sí. sí, yo creo que este es el tercero que hemos hecho No, no, pero te digo en los YouTube, porque él los ponía también en su página. cuando él iba a los programas de radio. Así que, Sí, sí, bueno, también. perdóname, No, continúa. no, no, que va, que va. Pero Díaz-Canel va a decir eso. ¿Qué puede hacer los Estados Unidos? Yo me imagino que ellos, porque ellos por todo han visto ver, por ejemplo, las 37.000 tropas estadounidenses, los 37.000 soldados que entraron en Panamá para sacar Noriega, que tomó 10 días. Aquí no hizo falta eso, en gran medida por la tecnología y la superioridad en el desarrollo de esa tecnología de los Estados Unidos versus los chinos, los rusos y los iraníes y por supuesto los comunistas cubanos fueron la carne de cañón que a pesar de tener las caras tan serias y querer meter miedo como hacen en Cuba, aquí fueron palomas que cayeron fácil. Entonces, la realidad es que es más probable que los Estados Unidos espere a que el estrangulamiento económico a la dictadura castrista, estrangulamiento económico que a la misma vez debe haber algún tipo de intercambio y penetración de la inteligencia de los Estados Unidos con sectores del poder actualmente que verían con buenos ojos un cambio sistémico. Vuelvo a lo de Venezuela, lo que ocurrió no podía haber ocurrido sin tener una penetración
plena de tanto la inteligencia castrista como las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin duda, eso ocurrió. Lo mismo está ocurriendo en este momento. Entonces, eso establece, por ejemplo, un temor que de pronto el propio régimen castrocomunista, los diferentes actores, Díaz-Canel en el fondo debe de desconfiar y no sabe ni siquiera en quién puede decirle nada, porque no sabe quién puede ser un doble agente. No, ellos tienen que estar aterrorizados. Pero ¿Ok? los Estados Unidos va a llevar, porque lo que ellos preferirían que pasa es una especie de revolución de palacio, o sea, que se dé una especie de golpe interno y que ese modelo, los Estados Unidos, en vez de tener tropas ahí, pues condicionaría determinado tiempo para que se desmonte el sistema y eventualmente llegar al mismo paso que quieren llegar con Venezuela, y eso es una democratización. O sea, yo creo que ellos están viendo a ver si pueden no tener que utilizar una operación estratégica como la que usaron en Venezuela, Pero porque, fíjate, yo creo que incluso en Venezuela ellos esperaron hasta el último momento, porque uno pensaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar? Y, y lo que hicieron fue verdaderamente desde un punto de vista militar más que brillante. claro, ¿No? y Eso lo que pasa es que se mucho compara de... con las mejores operaciones. En Tebe, de los israelitas, fue una buena operación, pero era un granito de arena en una playa donde esto ha sido una roca. No, no, yo estaba pensando lo mismo que cuando vio eso, dijo, espérate, aguanta mi cerveza, que aquí vengo yo. Yo de verdad estoy de acuerdo, yo creo que fue una operación maravillosa y ese es el problema de que, oh, no notificaron al Senado, caballero, o al Congreso. Vamos a hablar claro, mientras más gente sepan lo que se va a hacer, más oportunidad hay de que se sepa. Y eso sí puede Claro. causarles grandes problemas a los Estados Unidos ¿Y cuánto imperialismo acá. tiempo le hubiera tomado a Schumer después de recibir un briefing de lo que iba a pasar antes de que estuviera llamando larga distancia? Bueno, a algún lado, o a algún reportero. No, Exacto. o directamente allá a Venezuela, decirle, oye, el loco este de Trump, pues mira lo que va a hacer. No, de verdad, la operación se llevó a cabo con el nivel de secreto que se llevaban a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo le tengo una pregunta a Julio. Julio, obviamente los Estados Unidos no quieren poner botas en the ground, boots on the ground en Venezuela. Pero tienen la tecnología para meterle un dron a quien le dé la gana. Y yo creo que psicológicamente lo que acaban de hacer tiene que haberle abierto los ojos a toda esta gente, como yo dije, y dicen, oye, aquí ninguno de nosotros estamos afuera de peligro. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Va a haber un cambio? ¿Vamos a ver una democracia? Porque en este momento todavía yo veo que el mismo régimen está en el poder. Mira, la respuesta que les voy a dar aplica lo mismo para el caso cubano. O sea, porque los objetivos aquí, el patrón, eh, Trump es un fiel creyente de lo que cuando algo funciona, vamos a seguir con ese patrón. Entonces, ellos, la democratización es el objetivo final. O sea, esa es la meta. Aquí se está combatiendo esta nueva forma del comunismo y se está buscando revertirlo para destruir los lazos que tienen con el narcotráfico y sacar a los chinos, los rusos y los iraníes y norcoreanos del hemisferio occidental. Entonces, eh, la única manera que ellos consideran que pueden lograr esto sin tener que tener una fuerza de ocupación es que lo haga propiamente el régimen. Porque imagínate que en este mismo momento pusieran a la oposición tanto en Venezuela como en Cuba, cuando las estructuras del poder, las Fuerzas Armadas y la policía todavía están en manos del régimen chavista. Sería caótico. Solamente lo pudieran hacer, y recordemos, y a ustedes que les gusta la historia,
cuando miramos, por ejemplo, cómo fue Japón, cómo fue Alemania en el proceso tras la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur, después tras la Guerra de Corea, fue obligatorio tener tropas estadounidenses en ese momento. Bueno, en este caso los Estados Unidos están tratando de evitar eso, pero producir un cambio de régimen. Entonces, si controlan el dinero que entra y sale por medio de controlar la economía, porque la venta o sea, Venezuela no produce nada que pueda ir por el Internet, produce petróleo y eso hay que sacarlo en barco y esa vía está cerrada, quiere decir que sin dinero es difícil sobrevivir. Entonces ellos están apostando que se va a iniciar esa transformación y que la situación económica mejoraría bajo los custodias de los norteamericanos y entonces se llegaría a unas elecciones competitivas supervisadas por los Estados Y Unidos. fíjate, además de eso, o sea, tú no puedes simplemente decir, me llevé a Maduro, ahora el gobierno va para María Corina. ¿Por qué? Porque si tú le das a la oposición, de pronto, toda la estructura del poder, se te va a desbaratar la estructura que existe. O sea, la infraestructura va a dejar de existir porque vas a tener nuevos ministros, nuevos generales, nuevos jefes de esto, nuevos jefes de lo otro. En Alemania, como tú dijiste, después de la guerra, por varios años, la gran mayoría de la estructura de la burocracia nazi se mantuvo en el poder y se fueron filtrando y quitando a los más problemáticos y juzgando. Bueno, hubieron muchos que los mataron, muchos que los fusilaron, dependiendo. No, fíjate, no te crees, en Nuremberg y los juicios de Nuremberg, con todos los crímenes que cometieron los nazis, si mal no recuerdo, si estoy equivocado, dímelo, Schilling, pero yo creo que los juicios llegaron a ejecutar menos de 4.000 nazis en total. Sí, no, no, o sea, el sistema fue el que se puso en el banquillo de los acusados. Muchas personas tuvieron que compadecer a diferentes niveles de la justicia, pero muy pocas personas pagaron con crímenes capitales ni sentencias severas, porque en un sistema totalitario, de una manera u otra, está muy interconectado el poder dictatorial con cada detalle de lo que se hace en la vida. Eso no quiere decir que todos los alemanes fueron cómplices al mismo nivel, pero es difícil. Lo mismo lo vimos en Japón, donde básicamente MacArthur, el general MacArthur, elaboró la constitución y tuvo el papel de servir prácticamente como comisario de Japón hasta dejarlo. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Regímenes democráticos. Por eso cuando dicen que nation building no trabaja, no es cierto. Tenemos el caso de Japón, tenemos el caso de Corea del Sur, tenemos el caso de Alemania. O sea, sí se puede funcionar y sí se puede Es que hacer. la gente se equivoca porque no se dan cuenta que algunos de estos lugares islámicos, las culturas Ahí son muy, está, muy ahí diferentes. está. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque cuando dentro del occidente uno comparte básicamente la misma religión, se comparte valores, no importa que perversos marxistas lo tergiversen, hay una base de denominador común. En cambio, con el islamismo es otra cultura, es otra religión. Entonces, es más difícil transmitir eso. Tal vez lo mejor que podemos esperar por mucho tiempo es una especie en el caso de los países musulmanes, bueno, algo como hay en Egipto, una Arabia Saudita mejor, o sea, un Y no hemos poquitico. tocado lo que está pasando en Irán, que es sumamente interesante y ahí sí se ha revirado el pueblo entero. Y todo eso es producto, aunque pareciera que no está vinculado, sí está vinculado a lo que está pasando en América Latina con la postura de los Estados Unidos. Lo No, porque Khomeini acusó a Trump de ser
el actor intelectual de los problemas de Irán. Bueno, es Está que bien. hay una gran diferencia entre mandar en el medio de la noche una paleta llena de millones de dólares y dos B-2 bombers, que fue lo que Correcto. hizo Donald Trump. Mira, el presidente de Siria, para poder entender la mentalización que tiene la actual administración, esa persona fue parte de ISIS, el actual Sí, presidente cómo de no. Siria. Sí, sí. Sin embargo, él no solo ha renunciado, pero ahora está persiguiendo a ISIS, está defendiendo a los cristianos. Entonces, se ha acercado a los Estados Unidos. En determinado momento estoy convencido que si le exigen o le piden que reconozca el Estado de Israel, lo va a hacer. No. Eso es lo que está apelando Óyeme, la actual administración. se nos ha acabado el tiempo. Quiero felicitarte por tu elegancia. Oye, Como siempre. muchas gracias. Cuando empezamos a grabar y estábamos un minuto tarde, Manny dijo, Schilling está tarde porque se está poniendo el traje. Eso porque tú Candela, no estabas aquí, chilling. Me puse a hablar Sí, de ti y dije, no, no, se no. está poniendo el traje. De verdad que le quedó bien. Enrique te echó para adelante, güey. Oye, un placer estar con Como ustedes siempre. y ya volveremos a la carga nuevamente. Bueno. Candela. Candela.